¿Qué son los sistemas adiabáticos? Normalmente los sistemas adiabáticos no permiten el paso de la energía en forma de calor a través de las fronteras del sistema. ¿Qué pasaría con la primera ley de la termodinámica si el calor no es transferido al interior del sistema? Pues la energía interna simplemente sería el trabajo que se aplica en el sistema. Si yo esta ecuación, este término que está restando, lo pongo del otro lado sumando, me genera una expresión que se define como la entalpía. ¿Qué es la entalpía? Es otro tipo de energía que se encuentra en el interior del sistema. Se parece mucho a la energía interna. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que de alguna forma no se está considerando la parte del trabajo. Tiene como que esta parte que tiene que ver con el trabajo, presión por volumen. Entonces hay que aprenderse la definición de la entalpía. ¿Cuál es la definición de entalpía? Entalpía es U más PV. Y en su forma diferencial, ¿cómo se vería la entalpía? Si yo diferencio sería el cambio de la energía interna más P de B. Como esta es una multiplicación, sería la derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Sería más P de B más B de P. Ahora, de alguna forma, yo tendría que calcular esta entalpía. ¿Por qué es importante la entalpía desde el punto de vista de materiales? La mayor parte de los procesos se llevan a cabo considerando la entalpía, no la energía interna. Y vamos a ver adelante por qué. Dice ahí, ok, para sistemas adiabáticos, lo que va a suceder, ya habíamos puesto ahí que el calor vale 0 y que la ecuación diferencial de la energía interna, la primera ley, se escribiría así, ¿cierto? Este que estaba restando lo puse del otro lado sumando igualado a 0. Y de alguna forma, si yo digo que esta suma vale 0, entonces este término y este término se cancelan y el cambio en la entalpía para un sistema adiabático simplemente sería B de P, ¿cierto? A presión constante vamos a poner por ahí, ¿qué le pasaría a la entalpía? Si la presión es constante, este término se cancelaría y solamente me quedaría este, ¿cierto? Que sería la energía interna más P de B. De la primera ley sabemos que la energía interna es calor más trabajo y el trabajo, ¿quién es? Menos P de B, ¿cierto? Entonces verán que a presión constante la entalpía pues simplemente es el calor. Entonces, como conclusión, para la primera ley decía que la energía interna se podía medir a través del calor. ¿Cómo? Tendría que mantener el volumen constante. Para esta parte de la entalpía, ¿cómo mediría la entalpía de un sistema? Pues aplicando calor, pero manteniendo la presión que constante. Es diferente a la energía interna, es otro tipo de energía. ¿Qué otra cosa es importante por ahí? Que va a surgir otra capacidad calorífica, que se va a llamar el CP. ¿Qué es el CP o cómo se define el CP? Pues es el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Esta cantidad es más medible para los materiales que el CB. El CB normalmente se ocupa para gases, para sistemas que están presurizados o con un volumen constante. Dijimos, por ejemplo, en la fusión de aluminio, sí se contrae el volumen. No podría pensar que el volumen es constante. Pero normalmente no voy a llevar a cabo la solidificación en un sistema presurizado o en un sistema donde esté cambiando la presión. Si está presurizado, por lo menos mantengo la presión constante. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la propiedad que se mide en los materiales es el CP, no el CB. Vamos a poner ahí qué relación hay entre el CP y el CB. Ok, ahí están las dos ecuaciones importantes para calcular la entalpía o el cambio en la energía interna. Una se va a calcular con CP y otra se va a calcular con ¿quién? Con CB. Para procesos isobáricos, la entalpía se calcularía con B de P. Y para procesos isocóricos, tendríamos que calcularle el cambio en la energía interna con el otro, ¿no? Ahora, si estas dos ecuaciones yo las divido, hago la división, pues n se va a cancelar, ¿cierto? Delta t se va a cancelar y me va a quedar esta ecuación diferencial. Y hay que saber ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se resolvería esta ecuación diferencial? Separando variables. Entonces todas las de volumen van para allá, todas las de presión se quedan de este lado e integro. Me salen dos logaritmos, ¿cierto? Me van a salir dos logaritmos. Voy a integrar, sale. Ahora, esta división CP entre CB se define como gamma.
Por ahí apúntenlo. ¿Cuál es la definición de gamma? La división o la razón entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Todas estas son definiciones. Ahora, si yo separo variables e integro, voy a poner a esa expresión, a esa fracción como gamma, para evitarme un poquito del álgebra. La integro, me salen 2 logaritmos, y esa es la constante, ¿eh? Y los matemáticos siempre hacen eso, ¿no? Ponen tramposamente la constante como el logaritmo de la constante. Para juntar logaritmos y luego, ¿no? Etcétera. Bueno, voy a hacer todo el álgebra. Si yo uno estos 2 logaritmos, este está restando y este va a pasar también restando. O simplemente los logaritmos de volumen lo paso hacia el lado derecho. Y gamma que está multiplicando lo voy a pasar al exponente. Me va a quedar que presión por volumen a la gamma es igual a una constante. ¿Cierto? De alguna forma, esta ecuación se parece a la ley de Boyle, pero no es la ley de Boyle. La ley de Boyle nada más dice P por B es igual a una constante. La ley de Boyle que conocemos es presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y ese funciona bien cuando los procesos no son adiabáticos. Entonces apúntenla, esa es la ecuación de los gases para procesos adiabáticos. ¿Cuál sería la idea? Que no vamos a poder usar directamente la ley de Boyle, presión 1, volumen 1, sino que vamos a tener que elevar el volumen a la gamma. ¿Cómo calculamos gamma? Conociendo Cp y Cv de las sustancias, ¿cierto? Entonces hay ecuaciones distintas a las ecuaciones de los gases comunes. ¿Cuándo las voy a tener que utilizar? Cuando el proceso es adiabático. ¿Qué ejemplo tenemos de procesos adiabáticos? Pues cuando una reacción se lleva a cabo a altas velocidades. Por ejemplo, en el interior de un motor de combustión interna, reacciona tan rápido el combustible que no le permite intercambiar calor con los alrededores. Ahí podríamos pensar que el proceso es un proceso ¿qué? Adiabático. Otro ejemplo pusimos por ahí, las flamas. Cuando yo hago una soldadura con una flama o algo por el estilo, la reacción se lleva a cabo prácticamente de forma adiabática. Es tan rápida la reacción que no intercambia calor con los alrededores. ¿Qué va a pasar con el calor? Pues se queda dentro de la flama y es lo que produce tanta temperatura, la reacción química. Ahora, ¿qué otras ecuaciones? Pues vamos a intentar, utilizando gas ideal, encontrar ecuaciones similares a las expresiones de las leyes de los gases. Por ejemplo, si yo a esta de aquí le sustituyo la presión con gas ideal, la presión sería nRT sobre P sobre B. Y voy a hacer operaciones de tal forma que solamente me queda una expresión que tenga que ver con temperatura y volumen. Este volumen con este volumen hago leyes de los exponentes, que daría gamma a la gamma menos 1, ¿cierto? Y N y R son constantes, las paso del otro lado. Me va a quedar una segunda expresión que es esta. Esta sería la expresión similar a la ley de ¿qué? Charles para los gases, pero esto sería para procesos adiabáticos, en los cuales la reacción ocurre muy rápido o no se intercambia calor con los alrededores. Apúntenla. Igual vamos a hacer ejercicios con eso. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay que conocer gamma. ¿Cierto? Y por último, ¿cuál sería la última ecuación que debo de conocer? Pues en esta de aquí vamos a intentar sustituir para obtener una expresión que tenga que ver con temperatura y presión. Entonces ocupo gas ideal y sustituyo el volumen. Me quedaría así, nRT sobre P. Y voy a hacer leyes de los exponentes, me quedaría presión al revés, ¿no? Como está abajo, a la gamma menos 1, quedaría arriba como 1 menos gamma, ¿cierto? Le cambio el signo, lo subo arriba y me quedaría al revés. En vez de gamma menos 1, quedaría 1 menos gamma. Y la temperatura, aquí está la 1, con este se cancelaría a la menos 1, me quedaría simplemente esta expresión. Esa sería la última expresión para los gases en un sistema adiabático. Por supuesto, también existe la analogía temperatura 1, presión 1, pero vean los exponentes.
Son muy distintos a las leyes de los gases convencionales. ¿Listo? Ahora, dice por ahí, se tiene una expansión adiabática para un gas monoatómico que inicialmente ocupa un volumen de no sé cuántos metros cúbicos a una presión de 1.23 atmósferas y la presión final del sistema sería 0.65 atmósferas. Y dice ahí, para un gas ideal considere los siguientes datos. Esta ecuación la vamos a deducir más adelante, pero es la relación que hay entre el Cp y el Cv para un gas. Todos los gases cumplen con esa ecuación. Si yo tengo el Cp de un gas, puedo calcular el Cv despejando de esta ecuación. Y ahí están los datos para gamma. Esa sería la forma de calcular a gamma. Normalmente para un gas está entre 1.5 y 1.6 el valor de gamma. Y intenten calcular, van a ver que es muy distinto a la ley de Boyle. Hay que despejar a quién. Si me dan dos presiones y un volumen, hay que despejar a volumen 2. ¿De cuál expresión? La que se parece a la ley de Boyle, pero que tiene a gamma en el volumen. ¿Cierto? Tiene a gamma en el exponente del volumen. Entonces intenten despejarlo al volumen 2 y hacer el cálculo. Gamma es adimensional, no tiene unidades. Vamos a poner la respuesta. ¿Cómo se realizaría la respuesta? Habría que poner los datos, estas serían las presiones y el volumen. Y de la ecuación, que es la ecuación para los gases de un sistema adiabático, habría que despejar el volumen 2. Pasaría la P dividiendo y luego sacaría raíz de gamma. O pondría gamma en el divisor del exponente, ¿no? Y entonces me quedaría así el despeje, ¿cierto? Y de alguna forma me quedaría más o menos 0.23 metros cúbicos. Haciendo las operaciones, sustituyendo los valores aquí, me daría 0.23 metros cúbicos. Ahora sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Simplemente multiplicando por 1000 me quedaría aproximadamente 230 litros. ¿Cierto? ¿Dudas, preguntas del despeje? ¿Cómo se realiza? Etcétera. Vamos a hacer otro. Intenten considerar también lo del gas ideal y realizar el siguiente cálculo. Recuerden que si es temperatura tiene que estar en Kelvin. Ahí ya está en Kelvin en el problema, pero recuerden que si está en Celsius hay que pasarlo a Kelvin. ¿Cómo quedaría el cálculo? Finalmente serían las dos temperaturas, el volumen, y despejaríamos de esta expresión el volumen 2, ¿cierto? Entonces la temperatura 2 pasaría dividiendo y tendría que sacar o poner en el denominador este en el exponente. Entonces me quedaría algo así. ¿Cierto? Este con este del exponente del volumen se cancelan, me quedarían nada más las temperaturas con 1 entre gamma menos 1. Y quedarían 41.4 litros. Y creo que vamos a hacer el último. Este sería el último. Intenten hacer este último.
Bueno, en este problema entonces recuerden nada más que es hasta 110. ¿Cuáles serían las temperaturas? Serían estas. Y la presión hay que pasarla de bar a atmósferas. Prácticamente es lo mismo. Y bueno, lo siguiente sería tener la ecuación adecuada entre temperatura y presión para sistemas adiabáticos. Y de aquí a quién hay que despejar a la presión 2, ¿cierto? Entonces voy a pasar dividiendo y temperatura 1 entre temperatura 2 tendrían gamma arriba y en el exponente pondría este en el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría finalmente el despeje? Así, ¿no? ¿Sí les quedó así? Ok, entonces, bueno, hasta aquí